¿Listo, chicos? Buenos días. Días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo han Buenos estado? días. Profe. ¿Y tú? Bien, bien. Chicos, ¿cómo van con el tema del curso de Saber Pro? ¿Sí van al día? Ay, profe, justo hoy se me presentó un problema con eso. ¿Qué problema? Es que imagínate, pues ya ya estamos en la semana del módulo de cálculo y pues me falta solamente la prueba del módulo 2, la final, y me Ujú. dice que no se me activa hasta que haga la prueba de entrenamiento del módulo 2 y pues esa ya la hice, pero pues no me deja acceder a la otra. Bueno, normalmente lo que pasa es que cuando tú haces la prueba anterior debe pasar cierto tiempo para que se te actualice. Eso es como que para que las personas no hagan todo al mismo tiempo, a última hora, el último día. Entonces, si quieres, revisa nuevamente. A veces es porque tú haces la prueba anterior y no se actualiza de una, sino que tiene que pasar un tiempo hasta que se te active la otra. Ah, Espera a ver vale, si es profe. eso lo que pasó. Y si no, pues creo que sí tienes que reportarlo al campus virtual. Vale, ¿Listo? profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que vayan al día porque yo voy a empezar a hacer seguimiento de eso. ¿Listo? Voy a empezar a hacer seguimiento de cómo van con ese tema y pues es probable que lo asocie aquí con el tema de la materia. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a explicar muy brevemente el tema de cómo realizar la carta P, que fue la que hicimos la clase pasada, pero cuando el tamaño de la muestra es variable. ¿Listo? Realmente no es tan feo como cuando nos tocaba hacer muestra variable de la otra carta. ¿Listo? De las cartas para variables que nos tocaba ver, actualizar las constantes, pues aquí va a ser un poco más sencillo. También el tema va a ser un poco más es de interpretación. ¿Listo? Y después que les explique eso, pues ustedes van a hacer un ejercicio para entregarme de eso mismo, de la carta P con límites variables. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la presentación que habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Entonces habíamos aprendido a hacer una carta P y una carta NP, que es básicamente una leve variación. Entonces, miremos que esta diapositiva que están viendo en ese momento tiene como los límites generales de control. En este caso, recuerden que asumíamos que el tamaño de muestra era constante, es decir, esa n es siempre la misma. Era relativamente fácil calcularla. Entonces, si llega una oportunidad en la que los tamaños de muestra son variables, que digamos la lógica de por qué podrían ocurrir es muy similar a lo que hemos discutido en su momento cuando vimos los tamaños de muestra variables para las cartas anteriores. Pues bueno, independientemente de que tengan tamaños de muestra variable, podríamos hacer esta carta, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar? Únicamente va a tener como dos diferencias bastante sencillas. Entonces, el primero es que los límites de control ya no van a ser una constante, sino que también van a ir cambiando en función del tamaño de muestra, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Y lo otro es que a la hora de calcular la P barra, nosotros teníamos aquí dos equivalencias, ¿cierto? Es decir, se podía calcular en caso de que el tamaño de la muestra fuera el mismo, con cualquiera de estas dos igualdades. ¿Listo? Pero cuando tengo un tamaño de muestra variable, siempre tengo que calcularlo con esta segunda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene sentido promediar cuando el tamaño de muestra es diferente, porque obviamente la magnitud de esa P pues va a estar afectada por si la muestra era grande o si la muestra era pequeña. Entonces, numéricamente, aquí sí no les va a funcionar el promediar todos los P individuales con esta segunda fórmula. Entonces, para ir a la fija, pues siempre vamos a usar esta, la segunda.
¿Listo? Es decir, contar el total de defectos y finalmente eso dividirlo en el número total de observaciones que se tuvieron en este caso. ¿Listo? Entonces miren que en este caso, cuando yo digo MN, pues como N no es el mismo tamaño para todas, realmente sería multiplicar M por NI. ¿Listo? Es decir, la sumatoria de M por NI, que finalmente lo que traduce es el total de observaciones individuales que se hayan tomado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como la única diferencia. Primero, el modo de calcular el P barra y obviamente aquí este N en los límites ya se tiene que actualizar al valor que tenga la muestra en ese momento. Básicamente es eso. En cuanto a la forma, la única diferencia es que los límites van a ser variables. ¿Listo? Pero la interpretación de la carta es en esencia la misma. ¿Listo? Vamos a ver que no se salga de ningún límite de control y segundo, que no haya ningún patrón sistemático. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, vamos a trabajar con el mismo ejercicio que estamos haciendo como para que sea más ágil. Entonces, pueden abrir el archivito. No, este no es. Entonces, estos eran los ejercicios que hemos hecho en la clase pasada. ¿Listo? Entonces, ya teníamos uno que tenía los límites revisados. Creo que es este. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger este. Coger las mismas muestras. Coger el mismo número de unidades defectuosas para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, voy a ponerle aquí límites variables. O más bien tamaño de muestra variable, y le voy a poner aquí un 1. ¿Por qué? Porque a la hora de tener yo muestras variables, hay dos formas de las que lo podría hacer. Uno, la que vamos a hacer en este momento, y otro que ya les explicaré apenas terminemos este ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en este caso, la información adicional que yo debería conocer es cuál fue el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el tamaño de la muestra en ese ejercicio? Para trabajar valores más o menos parecidos. 100, ¿no? 100, listo. Entonces vamos a trabajar valores de muestra, no sé, entre 80 y... entre 80 y 110. Entonces, no sé, pongámosle aquí 80, 85, 100, 110, 95, 80, 92. Profe, Dime, dime. ¿no estoy compartiendo pantalla? Ah, Sí, 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 sí. no No, me que asusten. lo que pasa es que Laura Ponte está en una cita médica, entonces ya va a salir y ya se conecta. Que la disculpes. Ok, que se conecte en cuanto pueda, ¿listo? Vale, listo. Pues, Profe, profe, una ¿puedes sacar, pregunta. por favor, el Excel un poquito? Claro que sí puedo. Gracias. Entonces, esos valores pues me los estoy inventando ahí, pero pues normalmente siempre van a tener conocimiento de eso, ¿listo? 80, Profe, 90, señor. ¿será que podrías cuando termines de explicar enviar el Excel? Es que me está fallando el internet y no puedo copiar lo que tú haces, ¿sí? Bueno, está bien. Profe, ¿ese archivo lo enviaste? La columna dice, ¿son inventadas? No, fueron sacadas de algún ejercicio. ¿Cuáles? ¿Cierto, profe? ¿El tamaño? La muestra y el número de unidades de efecto. Ah, ese cogí los mismos valores que teníamos en el ejercicio que ya habíamos hecho. El que ya le habíamos arreglado los límites, eliminando todas las observaciones raras.
pero cogí en este caso el NP. Si no estoy mal, sí, ese fue el que cogí. Profe, ¿será que podrías enviar ese taller? O sea, ese Excel, por favor. ¿Quiénes no lo tienen? Uy, no En sé, este profe. momento, ¿quiénes no tienen este archivo que estoy trabajando? Yo no lo tengo, profe. Eh, se me... Profe, ahí levantó la mano Mateo Reaño, Sergio, César. Profe, yo tampoco lo tengo, qué pena. Ah, bueno, ahí ya quedaron fichados los vagos del curso. Espérenme, ya los comparto, ¿listo? Se los voy a poner ahí entonces en la semana 11. Ujú. Listo, chicos, ya lo pueden encontrar ahí en la semana 11. Entonces, ábranlo, porfa, y me dicen si van todos ahí al tiempo. Está en enunciado taller carta P. No, dale a actualizar. Ahí te va a aparecer otro archivo disponible que dice Excel Carta P. Sí, señor, ya sale. ¿Listo? Entonces, esos son los tamaños de muestra que tengo. Profe, no está compartiendo. Muchachos, ¿cómo así? Estos serían los tamaños de muestra con los que voy a trabajar, ¿listo? Realmente, pues como lo que me interesa finalmente es construirla, pues si quieren ponerle ustedes, o sea, no tienen que ser exactamente los valores que yo puse acá, pues pueden ponerles valores entre 80 y 100. Lo que me interesa es que construyamos la carta. Pues obviamente si ponen eso, pues a algunos les va a dar que está fuera de control, a otros que no. Entonces, pues ya ustedes mirarán si quieren poner estos mismos valores o si, pues ustedes ponen los valores ahí para que no se demoren tanto, como quieran. Me dicen cuando ya tengan esos tamaños, ya sea porque ustedes los pusieron o ya sea porque copiaron los míos. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aquí lo único que tengo que hacer es pues más o menos seguir los mismos pasos. Primero, ¿cuáles son los puntos que voy a graficar? Entonces van a ser las P muestrales, ¿cierto? O sea, lo que yo llamo P gorro. ¿Y cómo se calculan? Pues simplemente van a ser las unidades defectuosas divididas en el tamaño de la muestra. Pues bueno, aquí arrastro. De hecho, es incluso más sencillo porque simplemente tengo que arrastrar en vez de Profe, qué dividir pena, ¿le en el puedes mismo hacer un tamaño. poquito de zoom? ¿Qué tanto? La U, Ahí. en la parte de arriba donde dice que el profe está compartiendo, tú puedes ahí darle el zoom que tú quieras para que se vea más cerquita en tu pantalla. Ah, creí que al Excel. Gracias. No, para cuando el profe está compartiendo, en la parte de arriba al lado de la barrita verde, da la opción para que tú misma le hagas el zoom. A Sí, ver. no, que es que así no, el profesor no, cuando se mueve, no se mueve la No, pues pantalla. tienes que Entonces, ir cuando el profe sí moviéndote. hace, sí, ajá, exacto. Para ahorrarme la prisa. No, también hay una opción en la que le ponen que la pantalla siga el cursor y se mueve solo la pantalla, en las mismas opciones. Se llama seguir puntero del presentador. La activas y se mueve solo. La A ver. tecnología. Gracias, hermosa. Wow, sí. Pero ¿dónde será la opción?
finalmente. Ahí pueden ver mi pantalla, ahí pueden ver mi barra de Zoom que le estoy moviendo, ¿cierto? ¿O No, no? señor. No, profe, es que a nosotros nos aparece como también una barrita verde, pero muy pequeña, entonces ahí aparecen las opciones que Rosy le dice a Laura. A Sí, o ver, sea, es cuando, digamos, si yo te comparto, si yo estoy compartiendo pantalla, tú puedes hacer eso. Pero tú como host, no, o sea, como lo estás compartiendo tú, creo que no puedes hacer eso. ok, o sea, ustedes son los mismos que podrían hacer el Zoom. Exactamente. Sí, profe, sí, señor. Ah, perfecto, menos trabajo para mí. ¿Listo? ¿Ya todos calculamos los P gorro? Sí, profe. Sí, señor, Listo. profe. Bueno, entonces ahí no problem porque voy a calcular ahora P barra. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les da P barra en este caso? Según las indicaciones que yo les di. A mí me dio 0.445. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí, señor. Entonces, vamos a ver si eso sí es igual al promedio de P gorro o es diferente. No va a ser muy diferente, pero no va a ser igual tampoco. Entonces, miren que hay una diferencia, sí, no es mucha, pero realmente el modo correcto es este, ¿cierto? Porque aquí se ve afectada por el tamaño de muestra. Entonces, acá siempre el P barra lo vamos a usar es como lo calculé y no de esta forma. Ahora necesito el límite inferior de control, la línea central y el límite superior de control. ¿Listo? La línea central, pues en este caso no va a haber problema, va a seguir siendo P barra. Profe, qué pena, ¿será que me puedes dejar ver cómo calculaste P barra? Entonces P barra va a ser la suma de todos los defectos sobre la suma de todas las unidades que se revisaron. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces el límite inferior de control, recuerden que va a ser la misma fórmula, excepto que en vez de este n, pues va a ir el n correspondiente. ¿Listo? Entonces, a ver, creo que podré, si no estoy mal, copiar aquí la fórmula. Ah, pero no, hagámosla más bien de cero. Entonces va a ser igual, en este caso a P barra menos 3 veces que en este caso sería la raíz de P barra 1 menos P barra, eso no va a cambiar, entonces y eso sí lo podríamos fijar. ¿Listo? Y finalmente todo eso lo voy a dividir en este caso, pues en el valor correspondiente del tamaño de muestra, que en este caso sería 80 y ese sí pues no lo fijaría porque ese es el que se va a arrastrar. A ver que siempre le embarro con los paréntesis. Aparentemente está bien. ¿Listo? En el primer caso me dio 0.277. ¿De acuerdo? Sí, señor, profe. Y pues aquí al arrastrarlo simplemente pues nos damos cuenta que son variables.
Listo, y para el límite superior, entonces simplemente le voy a cambiar este menos por un más y lo demás va a funcionar. Y pues bueno, creo que ya puedo graficar. Ahí no va a haber problema, espero. Listo, entonces esta es mi carta. Perdón, le pongo acá. Profe, ¿esa carta se grafica con el pegorro? Sí, aquí igual lo que se grafica es pegorro. Gracias. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos ver al respecto? ¿Cuál es la conclusión? Miren que en este caso no está bajo control, ¿cierto? Pues primero miremos los puntos que están por fuera. Entonces, este primero, digamos que ahí como que el punto está en todo el límite, pues digamos que el modo de verificarlo es ir directamente al punto como tal, pues porque a veces visualmente por la escala no lo podemos ver. Miren que el punto es 0,61 y el límite superior es 0,6111. Si yo muestro acá los decimales, miren que efectivamente el pegorro sí está por fuera, pues muy cerquita, pero pues técnicamente está por fuera. ¿Listo? Creo que lo mismo va a pasar con el punto número 4. Entonces el punto número 4 Está justo en el nivel. está 0,3 y este 0,302, pues miremos acá los decimales. Entonces está técnicamente por dentro. ¿Cierto? Miren que el pegorro es 0,3000 y el límite inferior es 0,302. Ah, no, perdón. Perdón que estoy en el eje positivo. No, entonces en ese caso también está... Ah, no, sí, está por dentro. Está por dentro. ¿Listo? Sino que ahí como el punto es tan grande, aparentemente lo coge. Entonces, bueno, por este igual ya está fuera de control y pues hay uno que sí es bastante obvio, que es este número 18. Este 12 aparentemente está por dentro. Digamos que igual verifiquémoslo, pero yo lo veo que está por dentro. Sí, efectivamente. ¿Listo? Entonces, de todas maneras está bajo control. Pues está, perdón, fuera de control. ¿Listo? Tendríamos que mirar el tema de esas causas como tal. ¿Listo? Pero pues aquí no vamos a hacer límites revisados porque ya eso más o menos lo hicimos en la clase pasada. Con respecto a patrones que se vean por ahí, pues no, aparentemente no hay como ningún patrón sistemático, pero pues en este caso ya está fuera de control. ¿Listo? Entonces miren que realizarla pues básicamente es un paso adicional con respecto al anterior y es pues que los límites van a ser aquí variables. ¿Cierto? Bueno, existe otra forma para construir la carta que tiene tamaño de muestra variable, ¿cierto? Y de modo que los límites también parezcan constantes. Sin embargo, ese método realmente está en la literatura, pero
yo le veo más, no le veo que sea tan útil, veo que es como más problemático que útil realmente. Pero pues bueno, es importante que sepan que existe y que eventualmente lo podríamos utilizar. Entonces, hay uno que es muy sencillo, dice, bueno, yo sé que tengo un tamaño de muestra variable, pero para no tener estos límites variables, que el principal problema es que si usted se lo presenta a un personal de producción que de pronto no tiene capacitación en el manejo de estas cartas, pues para esa persona va a ser un poco más difícil interpretarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Escoger un tamaño de muestra promedio, ¿cierto? Es decir, vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a ver cómo manejar el tema no de límites variables, sino aquí sí cambiémosle el nombre, más bien de n variable, pero con el enfoque 2. Y a este también mejor cambiémosle el nombre, que sea un poco más diciente, que sea n variable. ¿Listo? Entonces, podemos hacer lo siguiente sencillamente. Simplemente voy a sacar el promedio del tamaño de muestra. Entonces, si yo saco el promedio del tamaño de muestra, en este caso, me da que el promedio es 93.15. ¿De acuerdo? Entonces yo diría, no, pues simplemente hagamos de cuenta que en todas ese fue el tamaño de la muestra. Entonces aquí me dio claramente un decimal. Entonces yo tengo que mirar si lo redondeo hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros lo vamos a redondear hacia abajo. En este caso sería 93. Pues digamos que lo único que haríamos en este caso es, en todas, reemplazarlo por ese tamaño de muestra promedio. ¿Listo? Entonces sería más o menos... ¿No podrías repetir por qué el 93? Ah, bueno, lo que pasa es que yo simplemente seleccioné y mira que el Excel pues me calcula el promedio acá donde tengo directamente el cursor. ¿Listo? Estos eran los valores originales. Entonces mira que cuando yo lo selecciono, él me calcula aquí el promedio, el recuento y la suma de una. Entonces simplemente cogí el valor de ahí. El promedio me da 93.84. ¿Sí puedes ver aquí donde tengo el cursor? Sí, profe, gracias. Listo, entonces ahí lo voy a redondear al entero menor, que en este caso sería 93. ¿Listo? Y voy a poner ese mismo valor en todas. ¿Listo? Entonces miren que no, las unidades defectuosas no van a cambiar. El P gorro obviamente se recalcula en función de ese 93. El tema de los límites pues lo podemos dejar tal cual porque como en todas está el mismo. En el caso del P barra, pues digamos que la recomendación, en este caso, bueno, no me queda muy claro cuál sería mejor ahí. Pero entonces miren que en este caso simplemente nos devolvemos como al caso original. Es decir, al caso en el que yo puedo promediar directamente los P gorros o simplemente sumar los defectos y dividirlo en el número de muestras por el tamaño. ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues me va a dar este mismo valor. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues miren que otra vez se vuelve relativamente fácil interpretar la carta, pero entonces aquí viene el problema real. Todo está basado en un tamaño de muestra de 93, ¿cierto? Entonces, digamos que los puntos que están cerca de la línea central no tienen como mucho problema. Pero entonces, por ejemplo, este punto que está en 0.57 está relativamente cerca de este límite, ¿cierto? Entonces, la interpretación, por decirlo así, directa es que, pues nada, como está dentro de los límites de control, está bajo control el proceso. Pero ¿qué pasa? Miren que ese 0.57 está basado en un tamaño de muestra de 93. Ahora, ¿qué puede pasar?
que según el tamaño real que tenga esa muestra, realmente este quede por fuera del límite, ¿cierto? O sea, tengo ese riesgo porque como este límite está basado en una muestra de 93, pero la muestra 11 en el fondo quizá tenía un tamaño diferente 93, quizá 110 o quizá 80, pues entonces es probable que aquí sea mucho más engañoso porque si esto está muy cerquita del límite, puede que sí esté bajo control, pero también puede que realmente esté por fuera, pero que esté un poquito tapado, traslapado por el hecho de haber promediado el tamaño de la muestra. Entonces, cuando tengamos ese tipo de dudas, lo que tendríamos que hacer es ir y calcular pero específicamente el límite que tendría ese punto con el tamaño de muestra real. Entonces, por eso es que digo que siento que es mucho más trabajo, ¿cierto? Porque finalmente dicen, listo, los límites quedaron planitos, fácil de interpretar, pero si hay puntos sospechosos, tengo que hacer una investigación adicional, que es hacer el cálculo con el ¿cómo se llama? Con el enfoque número 1, ¿cierto? Entonces, bueno, de pronto no es grave, pero de pronto sí me tocaría averiguarlo. Ahí aparentemente está por debajo del límite de control, pero está demasiado cerca, entonces es probable que así como está abajo también esté arriba. De hecho, ahí cae precisamente en el valor. No, está un poquitito por debajo. 0.591 con respecto a el 0.6. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? Calcular el límite con el tamaño de muestra real únicamente para ese punto. Eso sí, no es que lo tengan que hacer para todos y verificarlo. Entonces, pues, me parece a mí que como que trae más problemas que las soluciones que plantea, ¿cierto? Pero pues es importante que lo sepan en el sentido de que si yo les pido que la grafiquen de esta forma, pues ya saben cómo hacerlo. Entonces, ese problemita que les acabé de decir, ¿de qué va a depender? Pues de qué tanta varianza tengan estos límites. ¿A qué me refiero? Si la mayoría de límites de tamaños de muestra, están cerca del valor promedio, digamos que esta carta se vuelve un poquito más confiable. Pero si aquí lo que tengo es, por ejemplo, tamaños de muestra muy alejados de 93, por arriba o por abajo, y que cuando los promedios están cerca a 93, pero cuando los promedio, pues digamos que estos límites se vuelven menos confiables. Entonces, finalmente yo creo que este método es más fastidioso de lo que me puede aportar. Es decir, yo en la práctica, digamos que no lo utilizaría, ¿cierto? En la práctica yo no lo haría. A menos que vea que los tamaños de muestra son muy similares entre sí, por lo tanto que el promedio sí va a ser bien representativo de esos tamaños. Sería como la única para decir que yo la voy a utilizar en una situación práctica. ¿Listo? Pero por lo demás, me parece que es mucho más difícil de interpretar y pues mucho menos confiable. ¿Listo? Entonces, sí es claro los dos enfoques. Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Creo que son igualmente sencillos, simplemente que la interpretación del segundo no me convence del todo. Bueno, entonces, si eso es claro, pues ya vieron que en el campus virtual hay algo que dice enunciado del taller de la carta P. ¿Listo? Y esto es, ¿listo? Entonces tengo 34 muestras, me están dando un tamaño de muestra que en este caso claramente es variable, me están dando los defectos que se encontraron en cada una, y pues lo único que tienen que hacer ustedes es construir la carta P con los dos enfoques que les enseñé, ¿cierto? El que tiene límites variables y el que es con el tamaño promedio de la muestra, que ya saben que es más porque lo aprendan a hacer porque pues interpretarlo es complicado. ¿Qué van a hacer cuando construyan la carta? Simplemente van a dar la conclusión de si el proceso está o no bajo control. Entonces, con respecto a la carta 2, que es la que me pone a pensar más, pues podemos hacer lo siguiente. Si ustedes ven un punto sospechoso, cuando digo sospechoso es que cae sobre el límite, ya sea que quedó por fuera por poquito
o que quedó por dentro por poquito, pues sí me gustaría que hicieran la verificación si con el tamaño de muestra real que tiene ese punto, si se viola el límite o no, ¿cierto? Entonces, como ustedes ya tienen este hecho, van a hacer primero este y luego este, pues digamos que la verificación la pueden hacer directamente de acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá voy a mirar el punto 18. Aparentemente está por dentro de, pues dentro de los límites. Y si yo hoy miro el punto 18 en la anterior, la que ya tiene su tamaño propio, ¿qué pasa? Miren que precisamente ahí está el ejemplo perfecto. Miren que ahí realmente ese punto está es por fuera. ¿Sí me hago entender? Entonces la conclusión correcta es que en este caso el proceso está fuera de control porque este, aunque se vea ahí que está por dentro, realmente cuando hago la verificación, pues va a estar es por fuera de control. ¿Listo? Entonces, eso tendrán que hacer ustedes. Si tienen un punto así que es muy sospechoso, que está muy cerquita del límite de control, ya sea por dentro o por fuera, tendrán que hacer esa verificación y pues sacar la conclusión en función de esto. Entonces, miren que aquí también aplica si el punto queda por fuera. Puede que aquí se les salga un punto muy poquito. Eso no significa que en la realidad esté fuera de control. Tendrían que ir a verificar en la del tamaño real para ver si ese punto sí quedó por fuera o no. Entonces puede haber las dos cosas, que está por dentro y realmente está fuera de control, o que está por fuera y realmente está por dentro de control. ¿Listo? Entonces ese es como lo adicional que tienen que hacer en esta segunda carta según la que les aparezca, según los datos que tienen. ¿Listo? ¿Sí es claro lo que tienen que hacer para el taller, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. señor. Listo. Lo pueden trabajar en grupos de máximo 2 personas. Bueno, de 3, porque aquí son impares. ¿Listo? Y en el momento que lo entreguen y lo suban al aula, pues sencillamente se pueden ir a parrandear. ¿Listo? Uy, profe, Vale, gracias. profe, perfecto. Entonces ya les voy a abrir el link, igual va a quedar abierto hasta la 1 en punto. ¿Cuál documento, Laura? El que acabas de realizar, profe, por favor. Pero ya está en el aula. O sea, no tiene la última gráfica. Es que es para la última gráfica. Ah, no. Bueno. Entonces voy a reemplazarles el que ya hay allá por este que está actualizado. ¿Listo? Vale, profe, gracias.
Profe, ¿y se pueden hacer las alitas? Sí, ya las armo. Déjame actualizo acá el archivo. Ya está actualizado el archivo de Excel. ¿Listo? Entonces, ya me dirán quiénes van a trabajar. ¿Listo? Grupo 1. Rosy, Mateo y Camilo Báez. Camilo Báez, Rosy Moreno, Rosy Moreno y Mateo Riaño. Mateo Reaño. Listo. Segundo grupo. Profe Mabel Vega y Nicolás Camacho. Nicolás Camacho y Mabel Vega, Wilches. eso sí, porque no la encontraba. Mabel Wilches. Tienes que aprenderte el apellido de tu compañera. Grupo 3. César Pinto, Sebastián Montaña y Sergio Rodríguez. A ver. Sergio Andrés Rodríguez con Juan Sebastián César Montaña y y César Pinto, sí, señor. César Pinto o César Martínez. Martínez. Martínez, Por favor, Martínez. aprendas en sus apellidos, muchachos. Es que Listo, puso el siguiente primavera, profe. grupo. Ivonne, ¿con quién vas a trabajar? Con Camila Plazas, profe. Entonces, Ivonne y María Camila Plaza. Solo ustedes dos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. José Alejandro Romero, ¿con quién va a trabajar? Con Laura Ponte. Ok. ¿Y Laura Rojas va a trabajar sola? Sí, señor. Ok, listo, entonces. Listo, chicos. Profe, Laura Rojas no puede trabajar con nosotros. Creo que ya se fue. ¿Quién es el grupo de ustedes? ¿Qué sala es? Laura Ponte y Alejandro Romero. Y la sala 5. Listo. Después puedes meter a Laura Ah, Catero. listo, ya en el 5 quedó José Alejandro, Laura Ponte y Laura Rojas. Dale, listo, profe. Listo.
Sergio, ¿de qué sala eres? Sergio. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Lo que hay que hacer es lo que hicimos la clase pasada y esta o solo lo que vimos ahorita?
No, solo lo que vimos ahorita porque lo de la clase pasada, pues bueno, indirectamente sí vamos a ver lo de la clase pasada en la segunda parte, pero pues fue básicamente lo que hicimos hoy, que fue con un tamaño promediar la muestra. Ah, o sea, solo lo que hicimos hoy. Sí, señor. Ah, listo, profe. Muchas Y gracias. sacar la conclusión y ya, ¿sí, profe? ¿Cómo? Sacar la conclusión y ya, ¿sí? Sí, pero es muy importante cuando saquen la conclusión de la segunda carta, en caso de que haya esos puntos raros que estén por fuera o por dentro, pero muy cerquita de los límites, hacer la comprobación con la carta anterior que hicieron, a ver si efectivamente ese punto sí está por fuera o por dentro de los límites. Bueno, profe, sí, señor. Bueno, Gracias. Gracias, profe. bueno. Nicolás. A la orden. Hola, Hola, profe. profe, ¿cómo ¿Cómo vamos? están? Y pues ya tenemos las dos gráficas. No sé si ahí ya las estás viendo. Sí. Entonces digamos como que solamente pudimos denotar que este es el único punto en la gráfica inicial que genera que la gráfica esté por fuera de control estadístico. Este también está como muy próximo, pero pues no, a menos de que uno sea muy estricto, pues solo sería la recomendación de visualizarlo. Ok. Y ya aquí, pues lo que usted nos decía de que sí, el punto se encuentra dentro de los límites, pero igualmente está muy cerca de ellos. Entonces, lo que yo le quería preguntar era, ¿cómo redactamos el análisis? O sea, ¿lo dejamos como una recomendación de revisar ese punto No, o pues cómo sería? verifiquemos a ver si sí. Entonces, dicen eso, dicen, bueno, se encontró el punto por dentro de los límites, pero muy cercano. Entonces, vamos a verificar si sí. Entonces, miremos ese punto en el 25 a ver qué pasa. Es de la gráfica anterior, perdón, de la anterior. Eso. ¿Qué pasa con ese punto 25? Está por fuera de los Ok, límites de control. entonces esa es la conclusión real. Mira que en la otra gráfica, pasen a la otra, porfa. Está bien. Realmente no pueden decir que está bajo control, porque ese punto que aparentemente está por dentro, realmente cuando yo lo analizo con su tamaño de muestra, está es por fuera. Entonces, Está por finalmente fuera. esta segunda también estaría fuera de control. Ujú. Entonces, colocamos que ninguna de las dos está bajo control estadístico. Sí, pero es muy importante que me digas en esta por qué y cómo se dieron cuenta ustedes que no está. Porque si yo la veo ahí, yo digo, no, pues sí está bajo control. Sí está bajo Entonces, control. O me sea, pues, expliquen lo que hicieron. o sea, comparándola con la gráfica que tiene en cuenta su propio tamaño de muestra, se determinó que Correcto, está por fuera del control estadístico. Está por es debajo correcto. del límite inferior en el punto 25. De Y ya, acuerdo. ¿eso ¿Y sería ya? todo? Sí, le Y el rindió primer. mucho. Ah, bueno, y- Lo que es saber manejar el Excel. Sí, la verdad ese es el secreto. Es más, yo también me he dado cuenta de mucho trabajo que pude haber ahorrado si fuera más organizado con las plantillas de Excel. Pero sí, sí, ya, realmente. uno Ya que uno bueno, los ya para el aprende otro muy bien. semestre ya seré más eficiente. Aprendí con ustedes. Eso es lo bueno. Ahí le puede preguntar al ingeniero Silva. Él fue el que nos dio informática aplicada y todo el curso Te de hace oficina. falta una clase de informática aplicada, profe. Sí, profe. Sí, no, es que ni siquiera, o sea, aquí digamos que era como ser un poquito más cuidadoso y hacer como una plantilla y adecuarla, o sea, ni siquiera hay que saber mucho de Excel para hacerlo. Realmente ahí sí Ajá. fue más Es de copy no paste. ser detallista, el tema fue. Porque ya digamos, como lo más avanzado de Excel es aprender a utilizar las macros Macros. y todo eso.
Sí, pero no, aquí ni siquiera necesitamos macros para No, ser no, no. rápidos. Gracias a eso. Sí, porque esas como que no quedaron bien entendidas, por así Sí, decirlo. porque supongo que fue lo último que vieron como ya Ajá, corriendo. Sí, exacto. ya en bombas. Entonces Pero como son que, muy útiles, chicos. O sea, mejor dicho, pues si ustedes quieren aprender por su cuenta, a veces uno llega a una empresa y sí, ustedes llegan y nadie sabe de macros y ustedes les muestran y aplican las macros y créanme que todos quedan como, wow, este ush, muchacho valió la pena contratarlo. Entonces, incluso uno en YouTube hay muchos tutoriales. Entonces, pues sí, realmente es una de las herramientas que yo creería que vale la pena que ustedes sepan, sobre todo cuando entren al mundo laboral. Entonces, hay empresas que no saben qué es una macro y que pueden automatizar un proceso. Y si ustedes les muestran cómo se hace de fácil, realmente, como decía el del conversatorio de hace 8 días, los ven con otros ojos. sí, sí, eso es Entonces, verdad. pues si pueden mirar ahí un canalcito de YouTube, sería genial. O sea, les sirve bastante para el tema laboral. Sí, eso sí es verdad, Ángel. Vale, ¿Listo? ¿qué te iba a decir? ¿Ponemos la conclusión? ¿Puede ser solo en una hoja o la ponemos para las dos No, gráficas? en cada una mejor que yo miro hoja y lo veo más fácil así. Ah, ¿Listo? listo, Bueno, listo. Gracias, Inge. bueno, Gracias. chicos, feliz Chao, día. profe, gracias. Bueno.
Sí, en cuenta fuera de control. Sí, buenas, a Hola, la profe. orden. Hola, profe. ¿Cómo están? Profe, una pregunta. Es que, digamos, bueno, vamos a hacer la segunda carta, pero entonces tenemos la duda de que cogemos el promedio aproximado. Si nos da, ¿cuánto nos da? 95 punto... Da 96.5. ¿Lo aproximamos hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, listo, profe. Y, profe, y de acuerdo a la segunda gráfica, de acuerdo a la primera gráfica, hacemos las conclusiones para la segunda y así. Sí, o sea, la segunda la hacen y si hay algún punto rarito que está muy cerca de un límite, tienen que, para corroborar la conclusión, guiarse es por la primera que hicieron para saber si realmente sí está por dentro o por fuera. La segunda puede perturbar un poquito la percepción. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. ¿Y por qué no? Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Ahí bien será. Profe, ¿cómo era lo del punto ese que tú habías dicho? Mira, es que en este nos dio este punto por fuera de los límites, ¿sí? Sí. Y aquí, pues ya no. Ujú. Pero dio muy cerca de la línea central. Digo, de la línea inferior, del límite inferior. Entonces, ¿cómo era que nos habías dicho, profe? Que no entendimos ahí. Pues digamos que la segunda es engañosa. Lo que tendrían que hacer es ir y verificar ese punto en la anterior como es. Y esa sería la verdadera conclusión. Entonces, miren que si ustedes seguían solo por la segunda, les da que el proceso está bajo control, pero en realidad no lo está porque ese punto realmente está por fuera de los límites. O sea que en este caso eso también estaría fuera de control. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que les decía, que esta gráfica puede ser engañosa, ¿sí ven? O sea, ahí parece que está bajo control, pero es que me está distorsionando un poquito el tamaño de muestra. Entonces, por eso necesito verificar en la anterior. Por eso es que les decía que no la veo tan útil. Profe, una pregunta. Digamos, acá al final de la gráfica del punto 31 al 34, ¿existe una tendencia sostenida o por lo que ya pasa al límite central, la tercera ya se encuentra bien? No, ahí sí hay una tendencia sostenida, pero es de 4, es decir, todavía no es grave para decir que está fuera de control. Si fueran 5, Pero sí habría que revisarla. habría que esperar qué ocurre sí con los siguientes puntos, porque si el siguiente punto que se genera a partir de ahí sí, pues ahí se abre una tendencia de 5 sostenidos, pero por ahora no. Entonces no hay. Ok. Gracias, profe. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. O sea, ¿ahorramos esto? Sí, buenas, a la orden. Hola, profe. ¿Cómo están? Ya ¿Cómo estás? terminamos. ¿Cómo te va? Ya terminamos. Genial. Genial, vea, van a poder almorzar antes de la 1. No, somos ir separando. Sí, Ya si ya estamos terminaron y ya la cansados. subieron, no hay problema. Listo, profe, gracias. Vale, profe, muchísimas gracias. profe, gracias. Bueno, Que tengas feliz un fin buen de fin de semana. semana. Bueno, Igualmente, profe. Estés Descanso. Bueno, bye bye. Ay, profe, yo le quería pedir un favor, pero pues ya es cosa personal. ¿Será que nos podemos quedar hablando ahorita en la otra sala, en la grande? Un momentico.
O pues aprovechemos y pues más bien por acá de una vez, ya que no están Bueno, sí. preguntando los demás. Yo me voy ya. Bueno, juiciosos, chao. Pues es que, profe, yo tengo que hacer una caracterización. Es que no sé si el profe, como el profe Julián le van a hacer una intervención quirúrgica, no sé si tengamos que hacerla con respecto a nuestro proyecto de grado. Nosotros estamos trabajando con la alcaldía, ¿sí? Entonces, para poder hacer la caracterización de la cadena de suministro que tienen actualmente con el plan de alimentación escolar, tenemos que ir a hacer un trabajo de campo para identificar las variables de control, porque vamos a usar investigación de operaciones para el diseño de la cadena de suministros. Entonces, no sé si el profe Julián pueda estar cuando nos den el permiso para ir a hacer la caracterización, y pues es un trabajo de campo que pues a mí me da miedo, o sea, porque por ahí me coma algo de información y pues obviamente afecta en el resultado final del proyecto. Y yo no puedo salir, profe. Y Rosy Entonces no no puede lo puedo salir. acompañar. Entonces, pues era para ver cómo, pues su merced que le maneja ahí duro a la estadística, para ver o sea, si se puede, ¿no? Que me acompañe a hacer la caracterización siempre y cuando pues el ingeniero Julián no esté. Bueno, pero cuál es el trabajo de campo que vas a realizar? Pues ¿Ir a nosotros dónde, vamos, a qué punto específico? es que en realidad no sé, es que no sé cómo lo maneja exactamente la gobernación, porque pues es una política pública de la gobernación, pero ellos Ujú. manejan con un tercero la cadena de suministro, que no sé en dónde tienen sede, pero es acá en Tunja, todo es acá en Tunja. Sí. Su merced está en Tunja, ¿cierto? Por ahora sí. Ah, bueno. Entonces, lo único que tenía, o sea, lo que tenemos que ir a hacer es como identificar como los lugares de salida, los proveedores y la capacidad que tienen ellos en los camiones, o bueno, en el transporte que usen, costos y bueno, y todo lo que tiene que ver con ese lado. Es que todavía no hemos definido bien qué, o sea, sí es, o sea, me puedo perder fácilmente. Yo más o menos la tengo clara, pero me da miedo ir solo, porque pues por ahí la cae. No, bueno, a ver, la cosa es tan sencilla. ¿Y cuándo planeas hacer esa visita? Pues es que todo depende, dependemos de la alcaldía, porque la gestión la hizo el ingeniero Julián y le dijeron que en estos días le avisaban. Pero el problema es que o sea, si es cuando él está como en la incapacidad, pues Convaleciente. él no me puede acompañar a mí, y Rosy tampoco puede ir porque pues ella no puede salir por temas de COVID, porque Porque pues trasplantada, profe. Entonces entonces, está inmunosuprimida. Ok. entonces me tocaría ir a mí solo. Y pues a mí se me puede saltar algún detalle o no puedo caer en cuenta de algo, y es lo que me da miedo, porque pues obviamente afecta en el producto final del proyecto, ¿sí me No entiendes? solo de nosotros, sino el del profe Julián también. Sí. Pues bueno, no, mira, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente. Digamos que el hecho de acompañarte físicamente, o sea, no depende de mí, ¿cierto? En Sí, caso de yo lo que sé. yo pueda, pues no tendría problema, pero pues hay que tener en cuenta que no sé en qué horario va a ser, en qué día va a ser, si de pronto yo tenga clase, entonces, digamos que partamos del peor escenario, que yo no te pueda acompañar. Pero lo que sí podemos hacer es que nos podemos reunir, tú me cuentas un poco más cuál es el objetivo del proyecto, y digamos que podemos Sí. hacer como una lista de chequeo para que vos cuando llegues allá, pues sepas más o menos qué es lo que deberías saber, o sea, que no se te pase algo como lo que estás diciendo. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. En caso de que yo pudiera ir físicamente, pues bueno, si pudiera ir, yo lo haría, pero pues no te puedo garantizar que pueda hacer eso. ¿Listo? Pero sí podemos Listo, profe. revisar, no sé, de pronto en una tutoría me cuentes un poco más del proyecto, y pues haremos como una bitácora, un checklist de qué deberías como mínimo recoger para poder trabajar. Listo, profe, perfecto. ¿Me Profe, recuerdas una tu horario de pregunta. tutoría, por favor? Los lunes a las 5 y los viernes a las 10 de la mañana. Tocó el lunes. Profe, una pregunta. Vale, Me gracias, profe. escribes un correíto antes y yo te confirmo por ahí el link, ¿listo? Listo, profe, perfecto. Bueno, dime, Rosy. Profe, tú al principio nos dijiste que eras muy duro en investigación de operaciones, ¿cierto? Pues no nos dijiste así, soy re duro, Yo pero jamás pues, usé esa palabra. pero yo lo No, asumí como que eras un re duro en eso, no, profe, pero ¿cierto? pues a mí sí me gusta, y pues la maestría yo profundicé en eso, pero pues no es que sea el El re duro. pero es un tema que me gusta, sí. Ok, profe, pues en caso de que más adelante, cuando ya estemos desarrollando el modelo, tú pues, nos podrías asesorar también en eso. Pues claro, si es algo que yo sé, de una, no hay problema.
Pues igual, o sea, el profe Julián nos dijo que era sencillito, entonces yo confío en el profe Julián, porque pues, si es muy difícil, pues Porque sí, ahorita en la revisión, pues en la revisión bibliográfica que hemos estado haciendo, casi nos desmayamos, profe. O sea, sí, o sea, medianamente entendemos, pero pues tampoco es que uno diga, uff, que... Pues hasta ahora estamos viendo simplex, entonces no es como que entendamos qué es lo que estamos leyendo. Sí, a entiendo fondo. que la anotación los puede confundir, pero digamos que lo que es que el profe quiere llevarlos por un lado muy práctico, entonces no se preocupen que cuando la cosa es práctica, Sí, señor. digamos que el modelo sí se simplifica bastante. Entonces, no se asusten por esos papers, por esos modelos, porque si el profe les dijo que hacer algo como muy práctico, es porque ustedes tienen las herramientas para hacerlo. ¿Sí me van a entender? O sea, él no les va a pedir imposibles. Vale, profe, gracias. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos. Hasta luego, profe, ahora sí. Hasta Que luego, tenga- profe. Bueno, chao, Feliz chao. fin de semana. Que tenga buena tarde, profe. Hasta luego. Bueno. Sí, buenas. Hola, profe, ¿cómo vamos? ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, señor. Ah, bueno. Estamos haciendo las conclusiones. De una. Genial. Sí, profe. ¿Y para qué me llamaron? Ah, ¿esa te llamó? Sí, me Ah. llamaron de la sala 3. Ah, Sí, queríamos saber si, pues aquí encontramos que el punto 25 está fuera del límite. ¿Somos como fuera del límite o en la otra carta revisada ya se encuentra dentro del límite? Por eso, ¿en cuál de las dos confían más? Y ojo que ahí, miren que la carta 1 les dice que el proceso está fuera de control y la carta 2 dice que está, no es que se llame revisada, ojo, no es que se llame revisada. La carta 2 es que simplemente se promedió el tamaño muestra. ¿Cuál es la conclusión entonces? Porque finalmente los datos son del mismo proceso. ¿Está o no bajo control? pues haciendo el promedio con los... pues yo diría que sí, Sí, pero tú vas a tener cuidado con el 25. con el 25. Bueno, ojo que no. La conclusión es que no está bajo control. Recuerden que esta segunda carta es la que es engañosa. Entonces, miren que ahí me está diciendo que sí está todo bajo control. Pero cuando yo verifico ese punto 25, que es como el problemático, a la carta P1 me doy cuenta que realmente está por fuera. O sea que finalmente el proceso sí está fuera de control. Y esa carta 2 es la que me está engañando un poco. Recuerden que por eso es que no me gusta usarlo. Ahí me está diciendo que aparentemente está por dentro, pero realmente no lo está. Ah, listo, profe, gracias. O sea que es mejor guiarse por la carta P1. Claro. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor, Listo, profe. profe. Bueno, chicos, feliz fin de Muchas semana. gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Sergio, cámbiale el revisado por